En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar en Hermosillo, en Sonora. El día de hoy el presidente informa desde Sonora con la finalidad de tratar el tema de seguridad en ese estado y en todo el país, así como informar el quién es quién en los precios de las gasolinas. Se informará sobre la carretera que está en proceso en ese estado. Ha crecido la incidencia delictiva en Sonora principalmente por la falta de elementos de policías estatales, situación que ha derivado en el incremento de la inseguridad en este estado. A pesar de los intentos de grupos de anteriores gobernadores de Sonora y del nepotismo que denuncian reporteros en este estado, el presidente hace un llamado para construir una verdadera democracia y no utilizar el dinero para favorecer a ningún partido, para llevar a la práctica el ideal de Madero y contar con elecciones limpias y libres. Y recuerda que es un delito grave sin derecho a fianza el fraude electoral así como los actos de corrupción. El fondo minero se destina a los municipios en donde se realiza esta práctica, y el gobierno propone que sea de manera directa esta asignación para evitar la corrupción. Se está a la espera de la resolución legal por los recursos interpuestos por los gobernadores. Al resolverse la controversia se ejercerán 1,000 millones de pesos para el estado de Sonora y el gobierno federal acatará el fallo del Poder Judicial. La economía de México tiene un beneficio importante por las remesas que son de más de 35,000 millones de dólares que envían a sus familias, y reactiva la economía popular en conjunto con los programas de bienestar en el país. Se trabaja en eliminar la corrupción y las viejas prácticas en los consulados para que protejan a los migrantes en Estados Unidos. Inseguridad en Sonora. Existe un déficit de elementos policíacos municipales y a pesar de esto ocupa la posición número 27. Es de los estados menos conflictivos. Sin embargo, los delitos dolosos tienen un número importante en la región. El despliegue de elementos de la Sedena, Semar y Guardia Nacional, sumados a los de la Policía Federal y a la Policía Municipal, dan un total de 11,918 elementos desplegados en el estado, que de manera coordinada trabajan en procurar la seguridad, controlar la migración y el resguardo a ductos. Cajeme, Hermosillo, Palme, Guaymas y Navojoa serán las cabezas de seguridad para depurar a los elementos de seguridad local que trabajarán coordinadamente, en especial con la Secretaría de Marina. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 22 al 28 de agosto. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.68, gasolina premium marca Chevron a 22.62, diésel marca Chevron a 23, con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.33, gasolina premium marca Gulf a 21, diésel marca Rendichicas a 20.67, gas LP estacionario marca Metropolitano a 7 pesos por litro. Fuentes Sener, CRE y Profeco. Continúa el buen funcionamiento de la aplicación para la denuncia de gasolineras y se verifican estas denuncias. Carretera Don Nogales. Es una obra de modernización muy importante en el estado que tendrá un beneficio de ahorro de 2 horas en el trayecto, además de la reducción de accidentes de manera significativa. El proyecto fue iniciado en el 2010 y la fecha de término se proyectó para el 2018. Sin embargo, esto no ocurrió, y este gobierno recibió la obra inconclusa con un faltante de más de 40 kilómetros. Al día de hoy los tramos faltantes son de 8.8 kilómetros lineales. El compromiso fue terminar el día de hoy la carretera, pero no fue posible concluirla por diversos inconvenientes sociales que han impedido los trabajos. Se esperan 60 días de trabajo aún. De igual forma, algunas empresas han tenido problemas de liquidez, por lo que no se han concluido estas obras. Ya es posible circular en su totalidad con 5 desviaciones en donde se encuentran los faltantes. La conclusión de esta carretera es parte de los proyectos de infraestructura en Sonora, así como la presa Pilares, que es muy importante para la región de Álamos, como tener atención en la franja fronteriza con la creación de una zona franca, bajando los impuestos, las gasolinas y el aumento del salario mínimo. Las irregularidades que se han presentado se turnan a las autoridades para que emitan las sanciones que correspondan. Grupo México. Estamos ya por iniciar una mesa de acuerdos entre el Grupo México y representantes de trabajadores mineros y también de ambientalistas.
El presidente menciona que se prepara una reunión con Grupo México y grupos ambientalistas para evaluar los daños del desastre ecológico en los ríos de Bacanuchi y Sonora por el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Informa que ya ha tenido reuniones con el director de Grupo México, Germán Larrea, así como con dirigentes mineros y con Víctor Manuel Toledo, que es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que atienda este asunto. Guardería ABC. Bueno, voy a tener una reunión, en efecto, saliendo de este encuentro con ustedes, con madres, padres de la guardería ABC. Como parte de los acuerdos de la última reunión en la Ciudad de México con los padres de los niños de la guardería ABC, los planteamientos de apoyos para la atención de los niños que requieren atención médica especializada ya se están realizando por medio del IMSS. Está pendiente el proceso judicial, reabrir el caso y castigar a los responsables. Se llevará a cabo la investigación sin que se obstaculice o se dé el influyentismo para que se actúe con apego a la ley y que se haga justicia. Yo me tengo que ir. Porque tengo que ir con las madres y los padres de los niños y necesito también tiempo para ellos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.